que tengan que hacer, las pueden hacer a través de ese medio. Vamos a comenzar entonces con nuestro seminario. Hay una frase muy hermosa de Aristóteles, de un filósofo griego de hace 2500 años, que habla de que la felicidad depende de nosotros. En estos momentos que se está viviendo en el mundo por todo este tema de la pandemia y por estos últimos años de despertar a la conciencia que han desarrollado millones y millones de mujeres y muchas más que también se están integrando, creo que es muy importante eh, entrar en el seminario con una frase que habla de la responsabilidad de la felicidad. El ser humano nace para ser feliz. Eso fue pensado por Dios para ser feliz, más allá de cuánto tiempo de vida vaya a tener, más allá de las condiciones sociales que pueda tener la persona, está pensado, está diseñado para poder ser un ser feliz. Y esa felicidad, en el fondo, no viene del exterior. Esa felicidad, como define Aristóteles y como definen la gran mayoría de los psicólogos modernos, depende muchísimo de nosotros mismos. Está en nosotros mismos la capacidad de poder buscar, encontrar y proyectar esa felicidad. Pero hay un montón de factores que para poder llegar a esa dependencia de nosotros, de la felicidad, hay un montón de factores que tenemos que ir trabajando y algunos de esos factores que hay que trabajar tiene que ver con todos aquellos mitos y aquellas ideas preconcebidas que tenemos en relación a nosotros mismos. Y concretamente vamos a empezar con todos aquellos mitos y eh, ideas erróneas, conceptos que son equivocados, son creencias limitantes que se han difundido durante cientos o quizás miles de años en la sociedad y he puesto 7 por un tema práctico, pero no significa que sean 7 ni de cerca, evidentemente que estamos hablando de muchísimos más, como por ejemplo que el hombre es más fuerte, que el hombre es más inteligente, que es el sostén económico de la familia, que los varones pueden hacer cosas que las mujeres no podrían hacer por el solo hecho de ser hombre, que las mujeres son histéricas, que se ponen muy mal por cualquier cosa, que la mujer nació para servir al hombre, y que inclusive, ¿no? Porque el último que puse es uno que me genera una reacción difícil de explicar, calladita te ves más bonita, como si el silencio cuando es necesario decir cosas fuera una virtud, ¿no? Todos estos mitos que se han ido transmitiendo de generación en generación a través del tiempo hacen de que hoy el tema de la relación mujer-hombre sea un tema complejo desde el punto de vista de que no es fácil en un mundo moderno donde la mujer trabaja al igual que el hombre, donde la mujer aporta igual o más en muchas familias que el varón, las relaciones de poder que no están equilibradas, son relaciones que el poder, por eso hablamos de empoderamiento, empoderamiento es devolver el poder a alguien, no están equilibradas. Y no están equilibradas por varios contextos, al menos 4 que vamos a analizar esta tarde en el seminario, que nos han ido de alguna u otra manera condicionando desde la más tierna infancia. Tantos varones como mujeres recibimos una primera educación de parte de nuestros padres. Hasta los primeros 3 añitos de vida, nuestro cerebro, desde el momento, desde la concepción, desde que estamos en la panza de mamá, vamos recibiendo carga de información. Y esa información la vamos procesando. Muchos me dirán, pero ¿cómo puede ser de que en un bebé que no habla ni entiende, pueda sentir y recibir información? Claro, no va a entender las palabras, pero sí va a entender si escucha un disgusto, una pelea afuera. La mamá seguramente va a secretar hormonas en su cuerpo que van a hacer que ella sienta miedo y todo lo que sienta ella de miedo, de angustia, de ansiedad, también lo siente el bebé. Entonces esa persona cuando tenga 30, 40, 50 años, ante una discusión fuerte, ante gritos, va a ir a su cerebro más primitivo,
y de esa manera va a concebir la misma sensación que sintió su madre. No va a entender por qué, no lo va a razonar, pero sí lo va a sufrir. Entonces, es tremendamente importante lo que pasa en los primeros 3 años de vida. Vamos a trabajar un poquito ahora en ir destruyendo mitos con argumentos de distinta índole que nos permiten hacer ver por qué es tan necesario en estos momentos en el mundo el empoderamiento femenino, ¿no? El igualar. No es el varón más que la mujer, no es la mujer más que el varón, somos idénticos en cuanto a dignidad y de eso se trata precisamente el empoderamiento. Primero vamos a ir a los fundamentos científicos, por si alguna de nuestras amigas es más de índole científica, con argumentación. Vamos a ir a datos concretos, por ejemplo, las mujeres viven más tiempo, son más longevas que los varones. De promedio en el mundo viven 4 años y un poquito más, casi 4 años y medio, más que los varones. O sea, son más resistentes al paso del tiempo. En cuanto a ventajas sensoriales, los sentidos tienen mayor capacidad auditiva, son capaces de escuchar mejor y tienen más visión nocturna que los varones. Soportan mejor el dolor. Evidentemente, las que son mamá entienden de lo que estoy hablando. Los varones no tendríamos tanta resistencia en momentos de tanto dolor. Mayor actividad de ondas cerebrales. Esto es un nuevo descubrimiento que hace que tengan mayor cantidad de ondas, tienen un nivel de vibración que hace que puedan prestar mayor atención. De ahí habrán escuchado muchas veces que una mujer es capaz de hacer varias cosas a la vez y bien. Tiene que ver esto con la actividad cerebral. Tienen ondas de una frecuencia mayor, lo que hace que puedan concentrarse de una manera mejor. El estrógeno y la progesterona, pues, más abundantes claramente en las mujeres, les permiten tener mayor actividad intelectual. La testosterona, mayor actividad física. No nos olvidemos que venimos del mundo animal, en el cual la testosterona te hace estar preparado para la defensa y para la cacería, en el caso del varón, y la mujer, al tener estrógeno y progesterona, mayor actividad intelectual, desarrolla más el intelecto. El cerebro femenino genera más conexiones, eso les da una lógica superior. Les da una inteligencia promedio, la mujer promedio es más inteligente que el varón. Los invito a que vayan a cualquier universidad de América Latina y van a ver que la cantidad de alumnas de los niveles finales supera a la cantidad de varones. Es muy pronto, yo calculo que en los próximos 5 o 10 años ya vamos a ver que hay mayor cantidad de abogadas, de ingenieras, de médicas, de distintas profesiones, de mujeres porque son más persistentes en el tema del estudio. Y esa persistencia las hace que obtengan resultados mejores y que desde lo académico puedan explotar más el nivel de inteligencia. Tienen mejor memoria, lo que estamos casados tenemos certeza de eso. Nuestra Señora se acuerda siempre un poco más que nosotros de lo que decimos, de lo que hacemos del pasado. Y obviamente que el desempeño verbal y la intuición que tienen es superior. Entonces, desde el punto de vista científico, esa debilidad aparente que hace creer la sociedad claramente no es tal. Acá están los argumentos, ahí está la fuente, que es esta señora Julia Máximo Uriarte, y este estudio refleja uno de muchos. La Organización Mundial de la Salud también lo dice en cuanto a lo que es mayor vida. Son datos. El relato muere cuando uno empieza a ofrecer y a confrontar el relato contra los datos, ¿verdad? Después, en cuanto a los fundamentos sociales, ¿verdad? Vamos a trabajar un poquito para entender por qué la mujer no es más débil ni tiene que tener menos poder en el aspecto social. La mujer es el núcleo de la familia y claramente eso está demostrado en todas las sociedades, que si la madre es fuerte, la familia se mantiene unida, se mantiene cohesionada. Cuando falta un papá es muchísimo más sustentable la familia que cuando falta mamá. Eso en casi todas las sociedades del mundo. Y además la familia, al ser el núcleo de la sociedad, podríamos claramente llegar a deducir de que la mujer es el núcleo de la sociedad, que la sociedad como está concebida tiene mucho que ver con ese aporte femenino. Son educadoras naturales, y acá me animé a poner dos frases
de personas muy importantes a nivel de la historia de la humanidad. La de Washington, que fue el libertador de los Estados Unidos, muy bonita porque fíjense ustedes que dice, todo lo que soy se lo debo a mi madre. Atribuyo todos mis éxitos en esta vida a la enseñanza moral, intelectual y física que recibí de ella. Poderosa esta frase, ¿no? Un hombre que es considerado uno de los héroes máximos de América Latina, uno de los personajes relevantes de la historia de la humanidad, que le atribuya a su madre todos los éxitos de su vida, es algo conmovedor, es un reconocimiento muy importante. Son generadoras de prosperidad. Quien quiera ver prosperar a sus negocios, dice Benjamin Franklin, consulte a su mujer. Un tema, eh, Franklin no solamente fue uno de los padres de la patria en Estados Unidos, sino que era inventor, era científico, filósofo. Y fíjense ustedes la frase, ¿no? Quien quiera ver prosperar sus negocios, consulte a su mujer. Tiene mucho que ver con la prosperidad, esta frase, ¿no? Y por último, Kofi Annan, que fue el secretario general de las Naciones Unidas, dice, en las sociedades destrozadas por la guerra, frecuentemente son las mujeres las que mantienen la sociedad en marcha. Son defensoras de la paz. Fíjense ustedes estos aspectos. Educadoras, núcleo, generadoras, procuradoras de la paz. Eso va dando de alguna manera el concepto de no debilidad, sino que muy por el contrario, de fortaleza, de la capacidad de poder ser sustentable, y de la capacidad de ser el pilar de la sociedad, ¿no? Vamos a ir un poquito a los fundamentos psicológicos. Las mujeres tienden a preocuparse más, evidentemente, porque tienen una relación muy directa con la vida, sienten más angustia y más ansiedad desde lo psicológico, discuten pero de una manera diferente al hombre, por eso es tan difícil cuando uno discute con su señora, porque tiene otro concepto, ni peor ni mejor, diferente. Las mujeres leen el lenguaje no verbal mejor. Fíjense ustedes que lo que ustedes están escuchando, el lenguaje verbal que estoy diciendo, no llega ni siquiera al 15% del mensaje que estoy dando. Lo no verbal, si estuviéramos en un seminario cara a cara, que ya lo vamos a hacer cuando la crisis termine y de esa manera poder conocernos, leen el lenguaje verbal de una manera mejor. La mujer comparte con más facilidad sus sentimientos. Este tema es habitual. Se consideró durante mucho tiempo que expresar y darse a conocer a nivel de sentimientos era una debilidad. Muy por el contrario, hoy está concebido como una fortaleza psicológica, ese poder entregarse, ese poder abrirse, como se dice. Por lo tanto, compartir con facilidad los sentimientos, lejos de ser, como se pensó, una histeria o algo por el estilo en la época del psicoanálisis, por el contrario, significa de que la mujer tiene la facilidad de abrirse más al mundo. En su sexualidad involucra más la parte afectiva. Eh, es cierto, el hombre va más a lo físico, a lo genital, pero la mujer involucra muchísimo más los sentimientos. Eso hace de que sea más estable, definitivamente. En cuanto a los conflictos y la agresividad, se manejan de forma distinta. Hay mujeres policías, mujeres que son militares, mujeres que son médicas en zonas de conflicto, y eso de alguna manera nos está dando la pauta de que de debilidad ninguna, ¿no? Mucho poder para estar en situaciones así de críticas. Y tienen una memoria emocional muchísimo más amplia que la masculina. Como podemos ver desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista social y desde el punto de vista científico, estas fortalezas no se las dicen muy habitualmente a las niñas. Escuchamos muy pocas veces que a las nenas se les dice para fortalecerla, sos muy inteligente, sos muy bella, te das cuenta de todo, tenés una memoria realmente increíble, y así potenciándola, ¿no? Sino que por el contrario, siempre tratando de apocar, de anonadar. Y eso a la larga tiene el efecto que estamos pagando hoy como sociedad. Vamos a pasar al último aspecto, a la última fundamentación para demostrar por qué es tan necesario empoderar a las mujeres y tiene que ver con los aspectos
propiamente tal espirituales, ¿no? La mujer al ser co-creadora y al dentro de su propio cuerpo generar vida, tiene la particularidad de que tiene una cercanía mayor con Dios, pero no con el Dios que los varones hemos de alguna manera querido imponer, un Dios justiciero, bélico, vengativo, sino que una percepción tienen de la parte espiritual, una inteligencia espiritual mayor, porque dan por obvio y por natural que Dios al ser padre y ellas al ser madres, al dar vida, el tema de la misericordia no deja de tener una importancia suprema. Entonces tienen un concepto de Dios distinto. Y en ese concepto de Dios distinto está la misericordia y una sensibilidad por el sufrimiento humano que lleva a la compasión. Y entendiendo la compasión como vivir con la pasión y sentir con la pasión del que sufre el dolor, hace de que evidentemente el nivel que puedan alcanzar las mujeres espiritualmente sea muchísimo más elevado que en la mayoría de los varones. Para el tema de la espiritualidad o la santidad, dependiendo de la religión que cada uno profese, no hay una primacía ni masculina ni femenina. Lo que sí hay que en los últimos miles de años, fíjense ustedes, en el 90% de las religiones del mundo, quienes son los sacerdotes son varones, este, porque se ha de alguna manera negado este rol dador de vida de la mujer, tratando de limitarla, tratando de apartarla, ¿no? En la antigüedad. Había sacerdotisas, ahora definitivamente en muy pocas religiones. Afortunadamente, en algunas iglesias también hay pastoras que pueden poner esa sensibilidad y esa cercanía y esa interpretación de Dios que tanto bien le hace a la comunidad, ¿no? Esa parte femenina. Una vez me preguntaban, yo tuve la suerte de estudiar teología, qué parte de Dios era la parte femenina, y Dios no es ni femenino ni masculino, es todo eso y mucho más. Entonces, claramente que Dios tiene muchas de sus formas de ser que están impregnadas de masculinidad y otras impregnadas de feminidad, porque Dios lo abarca todo, ¿no? Eh, Ahora, fíjense ustedes quiénes son los que quieren que no estés empoderada. Acá vamos a hacer un pequeño alto para poder ver si hay alguna consulta del chat. Solamente un segundo. No veo que haya todavía ninguna pregunta. Anímense a hacer preguntas por el chat para poderlas ir respondiendo. Siempre es más enriquecedor cuando hay un ida y vuelta. Eso nos hace bien a todos. Vamos entonces a volver a la presentación. ¿Quiénes quieren dominada a la mujer? En primer lugar, la sociedad, claramente. Está organizada de forma tal en que mientras más dominada se encuentre la mujer, mejor. Mientras más eh, callada esté, mientras menos opine, mejor. Pero eso está cambiando. Y está cambiando desde la bendita oportunidad en el cual las mujeres pudieron aprender a leer y escribir. En la Edad Media eran muy pocas, entre paréntesis. Sí, en la antigua Roma, en Egipto, por ejemplo, tanto varones como mujeres eran entrenados en la lectura para abrir la mente, pero durante la Edad Media solamente las mujeres de la nobleza tuvieron la suerte, el privilegio de poder tener acceso a la lectura, ¿no? Y de ahí que a algunas mujeres les costó mucho y hasta algunas entraron a hacerse monja con tal de tener acceso a libros, ¿no? Sor Juana Inés de la Cruz, un ejemplo acá en México, que prefirió para poder tener acceso a nivel universitario entrar a un convento, ¿no? Tal vez sin mucha vocación, pero sí con esa vocación y ese hambre de conocimiento. La familia muchas veces se organiza de forma tal de que, y me ha tocado muchas veces haciendo coaching o los talleres que hacemos de empoderamiento femenino, mujeres que se le corren las lágrimas cuando digo, eh, no es bueno lo que te hicieron creer que por ser la hija más chica tenés que quedarte con tus padres hasta el final de su edad, de sus tiempos. Muchas mujeres han sido condicionadas
por la sociedad y por la familia para no poder tener vida propia, para no poder casarse, para no poder formar una pareja, una familia, y de esa manera tener que cuidar de sus padres. Si lo hace por propia voluntad, bienvenido sea. Qué bendito es el momento en que una persona decide cuidar a sus ancianos padres, no por su propia voluntad. Qué feo que es y qué opresivo que es cuando es una imposición familiar, ¿no? Por ser la más grande o por ser la más chica, en algunas familias, tener que resignar su vida, y para colmo tenemos una sola, tener que resignar su vida para poder hacer lo que los demás esperan que hagan, ¿no? Y eso es una opresión, eso es dominio, eso es lo contrario de empoderar, eso es esclavizar. Los hijos muchas veces se transforman en verdaderos déspotas con las madres. Son muy manipuladores algunos chicos, no han recibido la cantidad de nos que necesitaban cuando eran pequeños y se encargan de manipular a la madre. Estaba hablando con una de las señoras que pertenece a Metanoia, hijos de más de 20 años que ella todavía sentía culpa porque tenía que ayudarlos. Estamos hablando de gente que ya terminó la universidad y son profesionales. En vez de pensar ellos en ayudar a su madre, todavía manipulándola para que la madre haga lo que ellos tienen que hacer. Los hijos se transforman definitivamente, si no han sido bien educados en el respeto y en la igualdad de derechos, se transforman en verdaderos opresores de la mujer, ¿no? De la madre. Y esto es triste. Lo más triste de todo es que no solamente son los varones, muchas veces las mujeres también hacen exactamente lo mismo, manipulando y tomando de sirvientas a sus propias madres, cosa que es, se imaginarán desde el punto de vista que nosotros estamos hablando, es inadmisible. La pareja, una gran fuente de dominación. Si no haces lo que yo te digo, te dejo. Si no haces lo que yo quiero, hasta acá llegamos. Y no solamente es en el plano social, estamos hablando en el plano social, familiar, de relación de pareja, en la sexualidad, y hay una manipulación muy fuerte. Se da en todos los estratos sociales. Acá no tiene que ver con que en un sector más humilde se da más fuerte que en un sector alto, porque los niveles de manipulación y de dominio que existen sobre las mujeres no tienen que ver con las clases sociales, tampoco la violencia. Lamentablemente la violencia va muy unida a la dominación extrema, donde una persona recurre a lastimar a otro para poderse imponer. Es un hecho inadmisible, no solo desde lo legal, desde lo humano. Es lo mismo que agarrar este vaso de agua y estrellarlo en el suelo, no hay forma después de recomponerlo. En una pareja, cuando hay violencia de por medio, es muy difícil, por no decir imposible, recomponer eso. Cuando hubo violencia física, violencia moral, violencia sexual, claramente ahí no hay amor, simplemente lo que hay es un querer. Y la diferencia del querer con el amar es que el que quiere, quiere poseer. Querer es un bien, denota una posesión. Yo te quiero dominar, sos mía. Eso es querer. Amar es justamente lo contrario. Amar es, te doy la libertad para que puedas ser, para que puedas ser tu mejor versión de ti misma y si quieres lo compartes conmigo y si no, no. ¿Se dan cuenta de la tremenda diferencia que hay? Y por último, también es tremendamente un factor de dominación la mujer. Y muchas dirán, pero ¿cómo voy a ser yo misma factor de mi dominación? Claro, de manera inconsciente fuiste programada de forma tal de que te hicieron para obedecer, para satisfacer los anhelos, las necesidades y la satisfacción de otros. Te han programado de esa manera. Y eso muchas veces no te hace feliz. Quien podría liberarse eventualmente de todos los problemas que están arriba, la pareja, los hijos, la familia y la sociedad, es cuando tú misma te des cuenta de que puedes liberarte. Pero para eso tienes que hacer un cambio y querer empezar ese cambio, cosa que no es de un momento para otro, y es lo que se llama generalmente como un despertar a la conciencia. Despertar a la conciencia no es ni más ni menos que poder de alguna manera liberarse de todas esas creencias limitantes, de esos falsos argumentos que nos han dado, de esas mentiras que nos han dicho nuestros padres y nuestros abuelos cuando éramos muy chicos. Y acá quiero hacer un paréntesis.
Muchos dirán, pero mi mamá y mi papá eran muy buenos. Yo no discuto eso, los míos también. Simplemente que ellos hicieron con la información que tenían, con la educación que tenían y con los conocimientos que tenían, lo mejor que pudieron para nosotros. Hacer lo mejor que uno puede no significa hacerlo bien. Imagínate vos tenés una herida profunda y no sabes absolutamente nada de cirugía ni de medicina y te empezás a poner cremas o cosas ahí para tapar esa herida y te terminás muriendo de una infección. Hiciste lo mejor que podías, pero el médico sí sabía más que vos y podía verdaderamente sanarte. Por eso es que es tremendamente importante cuando uno siente que esa limitación viene de adentro, poder encarar un proceso terapéutico, ya sea con un psicólogo, con un coach. Hay distintas instancias donde podés encontrar información para irte liberando. Sin liberarse es imposible empoderarse. Y sin empoderarse te va a ser muy difícil construir tu felicidad. Hablando de felicidad, ¿cuáles son los enemigos principales que tiene la felicidad? En primer lugar, el miedo. ¿Cuánto miedo existe en el ser humano? El miedo es tal vez una de las cadenas más limitantes que podemos tener. El problema es que hay cosas que verdaderamente hay que tenerles miedo y hay otras que no tiene sentido alguno tenerles miedo. Son creencias que en algún momento funcionaron de una manera, pero no necesariamente siempre nos van a dar el mismo resultado. Voy a poner un ejemplo. Muchas mujeres no tienen un divorcio traumático a muy corta edad, antes de los 30, 35 años, nunca más vuelven a ser pareja porque dicen, yo no creo y no confío nunca más en los hombres. Lo acertado sería que dijeras, no creo y no confío nunca más en la persona que elegí. Y ojo ahí también, porque elegiste a alguien que resonaba en tu misma frecuencia. Por lo general, atraes lo que eres. Y no me refiero a la belleza física, me refiero a tus valores, me refiero a tu mentalidad, me refiero a tu nivel espiritual. Generalmente lo que somos capaces de atraer lo que somos. Si atraes a alguien que es fantástico es porque tú claramente eres fantástica. Si estás atrayendo a alguien que es un desastre, la pregunta sería, ¿por qué estoy atrayendo a alguien que es un desastre? Entonces, volviendo al tema del miedo, una mala experiencia nos hace que agarremos miedo para siempre. Sería lo mismo que una sola vez en tu vida tomes sopa, esté caliente, te quemes la lengua y digas, nunca más voy a tomar sopa, o peor aún, nunca más voy a comer, porque una vez me lastimó. No es muy racional. Bueno, los miedos en sí no son racionales. No son racionales porque muchas veces tiende el cerebro a interpretarlos y a maximizarlos de una manera distinta. Obviamente que con tu terapeuta psicológico o con tu coach puedes resignificar esas experiencias para evaluarlas objetivamente y para poder hacer que el miedo salga de tu ámbito de decisión. Otro factor determinante es la vergüenza. Le tenemos pánico a la vergüenza y la sociedad se encarga de habernos hecho pasar momentos de mucha vergüenza. Eh, el ser humano, si hay algo que le tiene mucha adversión, es hacer el ridículo. Y muchas veces tenemos miedo a pasar momentos de vergüenza. Muchísimas veces estoy seguro que te has quedado sin preguntarle a una persona, a una potencial pareja, si sentía lo mismo que sentías vos y no lo hiciste por vergüenza. Muchísimas veces no pudiste ir vestida a una fiesta con el vestido que a vos te hacía sentir bien, que te empoderaba, que te hacía sentir más linda, que te hacía sentir más atractiva, por vergüenza al qué dirán. O no estudiaste la carrera que te fascinaba y estudiaste otra carrera profesional que era más acorde a lo que esperaban en tu familia, por vergüenza a no cumplir el mandato paterno o el mandato materno. En fin, la vergüenza es uno de los obstáculos principales para poder ser feliz. Y por último, la culpa. Y ahí hay mucho para hablar. Los seres humanos somos culposos por naturaleza. Lamentablemente, las religiones han influido. Yo soy
algunos dirán, ha dicho dos o tres cosas de la religión, soy católico, soy practicante y muy orgulloso de serlo, pero claramente que no comparto el sentido de hacer sentir una culpa eterna a las personas. Por el contrario, creo que Dios claramente vino a liberarnos de esa culpa, a tomar en su cruz las limitaciones nuestras, ¿no? El miedo, la vergüenza, la culpa, entre otras cosas, ¿no? Los pecados. Entendiendo el pecado como querer lastimar a otro, pero después de haberlo discernido, porque una cosa es actuar mal y que el otro salga dañado y no te diste cuenta, y otra cosa es premeditar cómo lastimar a una persona. Pero volviendo al tema de la culpa, es muy importante que empecemos a dejar de sentirnos culposos. Nos sentimos culposos en todos los ámbitos, en el ámbito del cuerpo. Casi no conozco gente que esté tremendamente orgullosa de su cuerpo. Uno porque son bajos, otros porque son altos, uno porque son morenos, otros porque son muy rubios, o güeros, como dicen acá en México, otros porque son más gordos, otros porque son más flacos, otros porque son no tienen músculo, otros porque son muy fortachones. Siempre alguno se encuentra un pero sobre su cuerpo y siente culpa de no ser el perfecto que se imagina que podría ser. Lamentablemente en las mujeres eso se da mucho, ¿no? El tema de la culpa, de no voy a comer esto porque me puede pasar tal cosa y también no solo a nivel del cuerpo, ¿no? A nivel de, y voy a poner ejemplos concretísimos, estás soltera, vas a salir el fin de semana, viene tu hermana y te dice, ¿me podés cuidar los chicos porque tenés que ser mejor tía porque les das poco tiempo? Vos ibas a salir, ella sale, vos te quedás cuidando sin haber querido hacerlo a tus sobrinos, o tu madre te pide que hagas algo cuando tenías otro plan, o tu novio te hace hacer o decir algo que no te sentís cómoda con ella, y si diciéndolo o haciéndolo, y definitivamente después de eso, si no lo haces porque te quisiste defender, sientes una culpa porque se enojó y lleva 3 días sin mandarte siquiera un mensaje de WhatsApp. En definitiva, somos una máquina de sentir miedo, de sentir vergüenza y de sentir culpa. Y estos tres son factores muy, muy enemigos de nuestra propia felicidad. Si te quieres empoderar y quieres ser una mujer fuerte, empoderada, libre y feliz, vas a tener que trabajar necesariamente el tema del miedo, el tema de la vergüenza y el tema de la culpa. Decía Anthony de Melo una frase muy, muy linda respecto del miedo. Dice, donde hay amor no hay demandas, no hay expectativas, no hay dependencia. Yo no demando que me haga feliz, mi infelicidad no reside en ti. Si me dejases, no sentiría pena de mí misma. Disfruto enormemente de tu compañía, pero no me aferro a ella. Tremenda frase, ¿no? Una frase de que habla de desprendimiento. Eh, Muchas mujeres hacen exactamente lo que su pareja quiere, sus padres quieren, sus hijos quieren, por miedo al chantaje emocional. La verdad, no necesitas a nadie más que a ti misma para ser feliz. Si vas a tener que vender tu libertad para que el otro esté contento y para que él siempre esté feliz y vos siempre estés dominada y amargada, eso no es libertad. Eso no te puede conducir a la felicidad. Y ni de cerca se parece a lo que es el amor. Eso se parece a una relación tóxica basada en la propiedad. Le perteneces a alguien. Ojo que también va para el otro lado. Si vas a manipular de tal forma a tu pareja que cada vez que te diga que no, lo vas a recluir, lo vas a castigar por no darte en el gusto, tampoco estás actuando en base al amor, estás actuando en base al miedo, le impones miedo. Si no haces lo que yo digo, entonces de alguna u otra manera me voy a vengar. Anthony de Mele parte del supuesto de que la felicidad no reside en lo que el otro te pueda dar, reside en ti. La infelicidad o la felicidad depende de tus decisiones y no de las decisiones que puedan hacerte tomar o darte otras personas. Elsa Punset eh, nos da un concepto de la vergüenza que está muy bueno. Dice, con los miedos y las vergüenzas, los dos temas que hemos estado trabajando, se escapan también por el desagüe, se van por la cañería, ¿no? Se pierden todas las cosas inesperadas y divertidas, las oportunidades y los encuentros insospechados. ¿Nunca te pusiste a pensar que a lo mejor si desobedecías ese
mandato que te dijeron que te tenías que quedar a cuidar a tu abuela en casa y en vez de ir a bailar con tus amigas hubieras conocido tal vez al amor de tu vida? Es una pregunta que tenemos que hacernos a diario, ¿no? Las decisiones que tomamos tienen consecuencias y hay veces que las consecuencias no nos agradan mucho. Todo lo que hiciste de decisiones para el pasado ya no lo podés cambiar. La buena noticia es que a partir de ahora todo lo que decidas para futuro sí puede cambiar tu vida, sí te puede empoderar, sí te puede hacer más feliz y sí te puede hacer sentir definitivamente la mujer que en el fondo sos, pero que tenés que descubrir y vos misma liberar. También ya se habrán dado cuenta que es uno de mis guías espirituales, Anthony de Melo, pues ya lo he mencionado varias veces, al igual que Aristóteles. Solo estás atado al pasado por la cuerda de tu culpa. El pasado en estricto rigor no existe. No existe porque no puedes volver a él. Es un lugar que no está en el aquí y en el ahora. Presente tampoco es una palabra muy que se usa cuando estamos hablando de crecimiento espiritual. Sí se usa la palabra aquí y ahora. Aquí y ahora es lo único que tienes. Estás en este momento acá. Lo que hiciste esta mañana no lo puedes cambiar. Pero tomando decisiones en este acto, en este momento que estás aquí y ahora, sí puedes cambiar tu futuro. Sí puedes mejorar tu calidad de vida y la de los que amas. A partir de este momento, a partir de que tomes la decisión. Porque solamente estás atado al pasado con la culpa. Solamente el pasado, en el fondo, podrías prescindir de él, quedarte solo con las cosas que te agradaron, solo con las enseñanzas, solo con los aprendizajes, y el resto, dejarlo. No tiene que irte necesariamente mal en lo económico, porque en el pasado tomaste malas decisiones económicas. No tiene que irte mal en lo espiritual, porque en el pasado cometiste el error de dejarte manipular por algún tipo de secta que te lavó el cerebro para mal. No tiene que irte mal en lo amoroso porque tuviste experiencias en el pasado que fueron nefastas. Porque a lo mejor vos en ese momento estabas sintonizando, resonando en una frecuencia y hoy maduraste. Hoy ya sabes lo que querés o estás empezando a madurar. Estás empezando a resonar en una frecuencia mejor. Y de esa manera estás comenzando a atraer gente mejor. O sea, las experiencias que tuviste en el pasado, que no fueron las acordes, que no era lo que vos esperabas, no tienen por qué seguirse repitiendo. No estás atado a que si una vez salió mal, salga mal siempre. De hecho, el ser humano ha evolucionado pura y exclusivamente por animarse a equivocarse. Una vez te salió mal, otra vez te salió mal, alguna te va a terminar saliendo bien. Ya decía Thomas Alva Edison cuando le dijeron, pero usted hizo 200 veces mal el foco o la bombilla, lo digo en varios léxicos porque estamos de varios países de Latinoamérica, un foco, una bombilla o una ampolleta, como dicen en Chile, le salió 200 veces mal. Él dijo, no, la realidad yo lo que estaba probando era 280 maneras de cómo no se hace, porque lo que estaba buscando era cómo sí se hace. Esa es la actitud. Esa es la actitud de empoderamiento que tenés que tener como mujer. Todos esos errores que cometiste en lo económico, en lo social, en lo académico, en las relaciones de pareja, en el pasado, dejarlas en el pasado, empezar a construirte desde ahora. Es una posibilidad. Voy a volver a ver si hay alguna preguntita del chat y ya volvemos con la última parte. No, no tenemos preguntas todavía. Vamos a el último tema. La libertad como paso previo a la felicidad. Decía Kant, uno de los filósofos más importantes de la época de la Ilustración, eres libre en el momento que no buscas fuera de ti mismo a alguien para resolver tus problemas. Tema central a la hora de dejar de echarle la culpa también a los demás. Así como no queremos sentir culpa, está bueno empezar a dejar de culpar a los otros para ir trabajando en la libertad nuestra. Todo lo que nos pasa, ya sean cosas positivas o negativas, parten de una relación de causa y efecto. Si a mí se me ocurre salir y tocar un cable
que está pelado con los pies húmedos, las consecuencias son predecibles. Hay una causa y hay un efecto. Exactamente lo mismo pasa con el tema de la libertad. Si yo estoy esperando que la libertad me la otorguen mis padres, que me la otorgue mi marido, que me la otorguen mis hijos, la libertad es algo inherente a ti. No hay absolutamente nada, nada, nada en ellos que puedan hacer que tú resuelvas tus problemas a partir de ellos. No existe nadie que te venga a resolver los problemas, excepto tú misma te los puedes resolver a ti misma madurando, despertando la conciencia, tomando tu vida el control. Y eso es empoderarse. Tomar el control de su vida y no depender de los demás, ni afectiva, ni económica, ni psicológica, ni sexualmente, de eso estamos hablando cuando estamos hablando de empoderamiento femenino. Se darán cuenta que yo hablo de empoderamiento, pero no con la visión más frecuente que hay, que es una visión tal vez un poco neomarxismo, ¿no? Que es confrontativa, mujeres mejores que hombres, sino que yo lo planteo desde el humanismo. Mujeres iguales que los hombres, porque al final tu sexo no va a determinar ni tu inteligencia, ni tu capacidad, ni tu humanidad. La mujer tiene los mismos derechos y la misma dignidad del hombre. Pero para eso es tremendamente importante que no sigan buscando afuera la solución a los problemas internos, porque la libertad, en el fondo, como decía Platón, consiste en ser dueños de su propia vida. En tanto que tú puedas ser dueña de tu vida y puedas decirle que no a todo aquello que te hace mal, y es tremendamente importante decir que no cuando quieres decir que no. Muchísimas veces estamos condicionados, ay, pero ¿cómo le voy a decir que no a mi mamita? Pero ¿cómo no le voy a decir a mi marido que sí, si hace 20 años que le estoy diciendo que sí en esto? ¿Puedes decirle que no? Si es una persona que te ama y si es una persona madura, lo va a tratar de entender. Porque en el fondo, tu libertad no depende de ellos, ni de tus padres, ni de tu familia, ni de tus hijos, ni de tu pareja. Depende pura y exclusivamente de ti misma, de la decisión tuya de ser libre. Dice Walter Rizzo, que es un psicólogo muy nombrado en estos momentos, que esa libertad tuya va a comenzar cuando tomes tres decisiones. Uno, no dejarte manipular. Basta de que te manipule tu pareja, tus padres, tus hermanas, tus hijos, tu jefe en el trabajo. Basta de manipulación. Solamente ahí vas a poder conseguir libertad interior. Cuando te empieces a querer un poco a ti mismo, mientras no te ames, no te respetes, vas a seguir esclavizada a los deseos de los otros. Y cuando no dependa tu salud afectiva de los demás. Ay, y si mis hijos no me hablan, y si mi marido me deja, y bueno, el problema es de él se lo pierde. Él se lo pierde porque la única posibilidad de que vos podás ser tu mejor versión y podás ser feliz es que seas libre. De hecho, los que más ganarían teniendo una madre empoderada, libre, que cree en sí misma y que no sea carente de afecto, serían precisamente los hijos, sería precisamente el marido, sería precisamente el entorno familiar, ¿no? Porque estarías dando muchísimo más de lo que puedes dar dominada, manipulada, callada, subyugada. El que ha superado sus miedos será verdaderamente libre. Yo sé que lo que estoy diciendo da miedo y no poco. Generalmente liberarse da miedo. Hay un Jorge Bucay, que es un psicólogo argentino, tiene un cuento de un elefante que cuando era bebé le ataron la pata con una cadena y clavaron un palito en el suelo. Y no se podía mover el elefante. Y la verdad que estaba verdaderamente prisionero. Pero nada, fue creciendo y cuando llegó a tener 20, 30 años, pesaba 5.000 kilos, tenía la fuerza como para destruir tranquilamente una casa y lo tenían todavía atado en el suelo con una cadena y con un palito. Si él hubiera movido la pata, lo arranca de cuajo. Exactamente eso es lo que te estoy invitando a hacer, a que muevas tu vida para que arranques de cuajo todas esas cadenas de opresión que no te permiten ser verdaderamente libre y vencer tus miedos. Mi psicólogo favorito, que es Carlos Gustavo Jung, o Carl Gustav Jung, porque era suizo, dice que despertarse, que es lo que pretendemos nosotros en estos seminarios, ayudar a despertarse,
no es posible sin que te duela. Te va a doler porque te van a dejar de hablar, porque se van a enojar contigo, porque no te van a dar el afecto al cual te tienen acostumbrado. Es como un caballo que vos le das una galletita o una zanahoria para que haga lo que tiene que hacer. Muchas veces en las relaciones nos tienen domesticados y cuando pierdas esa domesticación y te tengas que encontrar contigo mismo, vas a tener dolor, claramente. Y vas a hacer cualquier cosa antes que enfrentarte con tu propia alma, con tus sombras en definitiva. Nadie se ilumina fantaseando figuras de luz, sino haciendo consciente su oscuridad. La única manera que vas a poder salir adelante es reconocer todas esas cosas que te dan miedo, que te dan vergüenza, que te generan mucha culpa y empezar a trabajarlas para eliminarlas de tu vida, para conseguir la libertad. En el fondo, lo más profundo tuyo, esa esclavitud no la tienes en los demás, sino que la tienes en un lugar muchísimo más interior que es tu mente. Ya decía el maestro Buda que la mente es todo, porque te conviertes en lo que crees. Si crees que sos una persona infeliz, si crees que sos una persona limitada, si crees que sos una persona que no merece ser amada, y que no merece estar empoderada para buscar su libertad y a partir de su libertad su felicidad, así va a suceder. Pero ojo que también puedes empezar a creer que mereces ser libre para poder ser feliz, para poder llegar a la mejor versión de ti misma. Y decía también el Maestro Jesús una frase profundísima: ama al prójimo como a ti mismo. Todo el mundo confunde amar al prójimo como amarlo más que a sí mismo. En arameo, que era el idioma que hablaba Jesús, al igual que en el árabe, se escribe de derecha a izquierda. Las frases están hechas muchas veces también como en el alemán, que va de izquierda a derecha, pero están hechas de una forma tal donde que hasta cuando no dices la última palabra, no has entendido el concepto de lo que está enseñando. Y me voy a permitir jugar un poquito, parafrasear un poquito a Jesús, y fíjate que ama al prójimo como a ti mismo. En el fondo nos está diciendo que si tú no te amas a ti mismo, es muy poco probable que ames al prójimo, porque lo vas a amar de una manera equivocada, de una manera limitada, de una manera infantil. Una manera muy infantil de amar a los demás es exigiéndoles hacer lo que uno quiere o cumpliendo lo que los otros quieren de manera irrazonable. Generalmente amar significa dar libertad. Y amarse a sí mismo es darse libertad a sí mismo. Y en tanto que tú te puedas amar, te puedas respetar, te puedas empoderar, vas a hacer más feliz a tu pareja, tal vez no a la actual, porque a lo mejor la relación después de tantos años puede estar deteriorada y se quiebre cuando te quieras empoderar y liberar, pero a la pareja que puedas conseguir en el futuro, a tus hijos y principalmente a ti misma. Cierro con una frase de Kant que es muy hermosa, que dice que la voluntad de Dios no es simplemente que nosotros seamos felices, sino que nos hagamos felices a nosotros mismos. Qué poderosas estas palabras, ¿no? Siempre creemos que empoderarse viene de afuera, van a salir leyes que me van a empoderar, falso. Van a salir, voy a tener relaciones que los demás me van a hacer feliz y me van a empoderar, falso. Solamente puedes empoderarte para lograr tu libertad, para conseguir tu felicidad, si tomas conciencia de quién eres, si tomas conciencia de la dignidad que tienes como persona. Las personas somos, y en particular las mujeres, hijas predilectas de Dios. Y eso significa elegidas, las privilegiadas, las más amadas, las más mimadas por Dios. El tema es que tú te lo creas, el tema es que lo puedas creer, el tema es que de alguna manera puedas generar ese cambio de conciencia que te permita este, crecer como persona, poderte liberar y de esa manera poder ser cada día más feliz. Te quiero agradecer esta hora que hemos compartido. También quiero pedirte muchísimo cuidado en relación a todo lo que tiene que ver con la pandemia. Cuídate, cuida también a tu familia, cuida a tus hijos. Estos días de sacrificio que hay que estar dentro de la casa, hay que aprovecharlo para fortalecer las relaciones familiares. Regálate tiempo, regálate baños de tina, regálate lectura, regálate soledad para poder pensar.
No permitas que tus hijos, tu marido, tus familiares te vuelvan loca, pediles un minuto de tiempo, dormí lo que tengas que dormir, mimate un poco, lee y prepárate para que cuando vuelva toda la normalidad puedas encontrar esa leona interior que tienes en ti mismo y esa leona interior es la que te va a poder hacer que te respetes, te ames, te dignifiques más y de esa manera puedas luchar por tu libertad, que más temprano o más tarde te va a llevar indiscutiblemente a la felicidad. Que Dios te bendiga y que puedas de alguna u otra manera encontrar ese camino y ganar la valentía para poder llegar a ser una mujer empoderada, a una mujer libre, a una mujer feliz. Creo que tenemos una pregunta, así que la vamos a responder. Me gustaría si, antes de pasar a responder las preguntas, si alguien se anima donde dice chat, a preguntar, a decir de qué país nos están escuchando. Entiendo que había gente de México, de Argentina, de Perú y de Colombia. Pueden, donde dice chat, pueden poner ahí, pueden hacer preguntas. También va a estar subido este video en la próxima semana en la página de metanoiafemenina.com y también en el Facebook de Metanoia Femenina. Acá nos está diciendo Belén que de México. Tenemos una participante que es de México. Carla nos dice de Perú. Adela nos dice de Toluca. Qué lindo poder estar. Vieron que no todo está tan malo con esto de que hay que quedarse en casa. Podemos estar de medio América. Acá, Susana de Argentina. Qué bonito poder estar compartiendo esta información. En realidad, el tema del empoderamiento no es un tema que atañe a un solo país, ¿no? Es un tema mundial. Y la latinoamericana, que es muy culposa por su religiosidad impuesta, tiene que liberarse. Acá nos preguntan cómo se pueden quitar los miedos que tenemos como mujeres, más bien dicho, como personas. ¿Cómo nos damos ese valor que necesitamos para el siguiente paso? Muy buena pregunta. En realidad hay tres cosas que son mínimas y hay muchas más, ¿no? Pero yo voy a hablar de tres factores para poder sacarse el miedo. Primero es una decisión personal, de decir, voy a vivir sin miedo, pero no es algo que tú vas a la farmacia y le dices al bioquímico, me da un frasco de valor y pagás 20 soles, 2.000 pesos argentinos, 500 mexicanos, y ya te vas mejorando. No, es un proceso interior quitarse el miedo. Y es un proceso que puede llevarte semanas, puede llevarte meses o incluso puede llevarte tu vida entera porque cada uno de nosotros, gracias a Dios, somos diferentes y tenemos distintos niveles de traumas que tenemos que ir trabajando y de esa manera quitarnos el miedo. Ese es el primer punto, una decisión personal. Segundo punto que es tremendamente importante, que estés participando de un seminario como el que estamos haciendo ahora en Metanoia es un primer paso. Busca información. Internet está llena de información de excelentes guías. Te recomendaría que escucharas a Mario Alonso Puig, que escucharas a Corbera, Enrique Corbera, y otros más que tenemos en la página. Hay varios videos en la página que podés ver y de última me mandan la pregunta por Facebook y les voy tirando algunos datos de gente muy avanzada que te puede ayudar y escuchar, hablar del tema. Una de las cosas que quita el miedo es hablar del miedo y hablar de la libertad. Y tercero, y no menos importante, ya estés en Buenos Aires, estás en Argentina, estás en Toluca, América Latina tiene muy buenos psicólogos. Yo te diría que si no lo podés vencer sola al tema de sacarse el miedo, es muy buena idea ir a una terapeuta. A mí me da risa porque la gente dice, yo no estoy loco para ir a un psicólogo. En realidad, yo no estoy lo suficientemente cuerdo como para no ir. Te digo personalmente que yo también tomo terapia. Para poder ser coach
y poder escuchar y poder dar, de algún lado me tengo que alimentar. Y no solamente me alimento con mi psicóloga, sino que también tengo un cura confesor, porque ya les conté que soy católico. O sea, en el tema espiritual, recibir ayuda está bien. No podemos enfrentar solos la vida. No tiene sentido una batalla de esta envergadura solo, porque puedes perder. Y lo que está en juego es tu felicidad. Entonces, de repente, poder escuchar, de poder de repente regalarse la oportunidad de hablar con un psicólogo, con un guía espiritual, con alguien que de alguna manera te pueda ayudar a encontrar esa libertad, date esa posibilidad. Esos son los 3 puntos que yo te diría. Uno, decidirte. Dos, hablar del tema, escuchar del tema, prepararte en el tema. Tres, buscar ayuda profesional y con eso vas a hacer el camino más rápido. Obviamente que en tanto que vayas recibiendo más ayuda, vas a ir liberándote más rápido. No sé si tenemos alguna otra pregunta. Veo que no. Sí les quiero regalar un abrazo a la distancia. Mis mejores deseos de que esto pase luego, de que nadie de su familia padezca esta enfermedad y de su entorno. Y que ojalá entre todos aprovechemos este tiempo para que después de este tremendo susto que tenemos, porque estamos todos un poco asustados, aprendamos como humanidad cuáles son los valores importantes, ¿no? Que son la familia, el crecimiento, el respeto hacia el prójimo, la libertad, la felicidad, y demos un espacio no solamente a lo material, sino que también le demos un espacio a lo espiritual en nuestras vidas y eso nos lleve a encontrar la mejor versión de nosotros mismos. Que Dios los bendiga y muchas gracias por participar del seminario. Los espero en Metanoia Femenina en Facebook y también en la página. Buenas tardes.